una joven africana, fue contratada para ser la voz invisible del jeque. Ella lo escuchaba todo, pero nunca podría ser vista. Hasta que una noche, él la encontró por casualidad y se enamoró de su rostro, sin saber que ella era la voz de la cabina. Ahora él siente algo por ella, pero si la verdad sale a la luz, puede costarle el tratamiento de su madre enferma. El ventilador de techo giraba con un quejido rítmico, cortando el aire sofocante de la pequeña habitación, pero incapaz de disipar el calor húmedo que entraba por la ventana abierta. Nia no sentía el sudor que le corría por las sienes. Su atención era absoluta, dividida entre el peso frágil del cuerpo de su madre en sus brazos y el celular precariamente equilibrado entre el hombro y la oreja. Ajustó los almohadones, alzando a la mujer mayor con una facilidad que contradecía sus brazos delgados. Había una fuerza bruta allí, forjada no en gimnasios, sino en la necesidad diaria de supervivencia. «Écoutez-moi, docteur», dijo Nia, su voz firme, cambiando a un francés impecable mientras alisaba las sábanas. «Entiendo la gravedad de la estenosis. Lo que no entiendo es el cambio en la factura. El acuerdo era del 50% al ingreso». Su madre gimió suavemente. Nia cambió el chip mental instantáneamente, susurrando en un tono dulce y melódico, muy local. «Shh, mi cielo, mi tesoro, aquí estoy. El dolor pasará». «Señorita Nia, el proveedor de oxígeno cambió las tarifas», respondió el médico del otro lado de la línea, impaciente. «Sin el pago completo hasta el viernes, no podemos iniciar el nuevo ciclo». Nia caminó hasta la mesa de la cocina, donde una pila de libros de gramática servía de peso para las cuentas atrasadas. «Charity will get the money», respondió ahora en inglés, el acento británico pulido cortando el ambiente humilde como una hoja de plata. «El viernes, usted tendrá su transferencia. Mantenga el oxígeno encendido, o la próxima llamada que haré será al Consejo de Ética Médica en Ginebra. Sé cómo llenar los formularios, doctor, en 3 idiomas». Colgó antes de que él pudiera replicar. El silencio que siguió fue más pesado que la discusión. Nia miró a su madre, cuya respiración era un jadeo doloroso. El orgullo de su amenaza se evaporó. No tenía el dinero. Ginebra estaba lejos. La muerte estaba sentada en la silla de al lado. Esa noche, la pantalla del viejo portátil era la única fuente de luz en la habitación. Los ojos de Nia le ardían. Navegaba por plataformas de freelancer, traduciendo manuales técnicos por centavos, cuando el algoritmo, esa divinidad moderna e invisible, lanzó el anzuelo. Una ventana emergente parpadeó con una urgencia silenciosa en LinkedIn. Traductora senior, especialista en lingüística y dialectos. Ubicación, Dubái. Contrato, 6 meses. Salario, confidencial, USD. Hizo clic. La descripción era vaga. Disponibilidad inmediata. Discreción absoluta, capacidad de interpretar matices emocionales. Nia hizo la conversión mental del salario base. 1 mes pagaría el tratamiento de su madre. 6 meses comprarían una casa donde el techo no goteara. Envió el currículum. No hubo una espera agonizante. 3 minutos después el teléfono sonó. El número era desconocido, el código de área de los Emiratos. Una voz femenina, fría y eficiente, hizo 3 preguntas en 3 idiomas diferentes. Nia respondió a todas sin dudar, sin tartamudear, su mente operando en la frecuencia de la supervivencia. «El vuelo sale en 4 horas, señorita Nia. Un coche está en camino. No hubo tiempo para despedidas largas. Solo el beso en la frente de su madre y las instrucciones frenéticas a la vecina, pagadas con el último dinero que quedaba en el cajón. Nia subió al coche negro que la esperaba en el camino de tierra, con la sensación de quien camina hacia la guillotina o hacia el trono. No sabía cuál de los dos la esperaba. Nia está a punto de cruzar fronteras para salvar a quien ama. Si deseas que este coraje sea recompensado, deja tu like ahora. Esto ayuda a que nuestra historia viaje por el mundo, así como ella. Y hablando de lugares, Nia está saliendo de una habitación calurosa hacia el desierto de Dubái. Pero, ¿dónde estás tú ahora? Comenta aquí abajo tu ciudad y dime, ¿estás en tu habitación, en la sala, en el jardín, en la cocina? Voy a leer y te responderé como siempre hago. Después vuelve para ver lo que te respondí, ¿ok? Pero cuando Nia llegó a Dubái,
Sintió como si fuera un asalto a los sentidos. Del caos orgánico de su tierra natal a la esterilidad futurista de cristal y acero. Nia esperaba ser llevada a un rascacielos corporativo en el centro financiero. Se ajustó el blazer sencillo que había comprado en una tienda de segunda mano, preparándose para salas de reuniones y luces fluorescentes. Pero el conductor no se detuvo en el centro. El coche blindado se deslizó por las autopistas perfectas, dejando la ciudad atrás, adentrándose en la vasta inmensidad dorada del desierto. Las torres de cristal dieron paso a dunas que parecían olas de fuego bajo el sol poniente. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, la voz delatando la primera nota de miedo. El conductor no respondió. El cristal polarizado subió, aislándola. 40 minutos después, un oasis de hormigón y mármol surgió de la nada. No era una oficina, era una fortaleza. Muros altos, guardias armados, portones de hierro forjado que se abrieron con un gemido hidráulico. Nia bajó del coche, el calor del desierto golpeándole la cara como la puerta de un horno abierta, pero el frío miedo en su estómago permanecía. Fue conducida por pasillos de mármol blanco que hacían eco del sonido de sus zapatos baratos. No había recepcionista, solo un hombre de traje impecable, barba recortada y ojos que parecían no parpadear. «Soy Hakim, jefe de protocolo», dijo él, extendiendo una tabla digital, no la mano. Su función ha sido reclasificada. Nia se detuvo. «Soy traductora. Vine a traducir documentos corporativos». «Los documentos pueden ser leídos por máquinas», respondió Hakim, continuando su marcha. «El Sheikh Rafik Al-Khaled necesita algo que la inteligencia artificial no posee. Necesita un filtro humano, una sombra auditiva». Se detuvo frente a una puerta doble de madera maciza. «El contrato que va a firmar ahora duplica el salario prometido, pero exige que renuncie a su identidad mientras esté en esta sala. Escuchará todo, traducirá todo, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, será vista. El sheik está en proceso de selección de una esposa. Su función es ser el puente entre su mente y las palabras de ellas. Usted es la voz, señorita Nia. Nada más». La necesidad de negarse burbujeó en su garganta. Era extraño, invasivo, casi perverso, pero la imagen de su madre en la habitación sofocante, el sonido del oxígeno silbando, le trabó la lengua. Tomó el bolígrafo digital. Firmó. Vendió su voz para salvar una vida. La sala de trabajo era en realidad una cabina técnica de alta sofisticación, escondida detrás de un espejo falso que cubría toda la pared de un lujoso salón. Por dentro, Nia estaba en la oscuridad, rodeada de monitores y mesas de sonido. Del otro lado del cristal, el salón estaba bañado por una luz dorada. Se puso los auriculares profesionales. El aislamiento acústico era total. El mundo exterior desapareció, quedando solo la nitidez cristalina del audio captado por los micrófonos del salón. Entonces, él entró. Sheikh Rafik Al-Khaled. Nia lo había visto en revistas, pero las fotos no hacían justicia a la tensión que llevaba en los hombros. Era alto, imponente en sus vestimentas tradicionales, pero había un cansancio profundo en sus ojos oscuros. No parecía un príncipe eligiendo una reina, parecía un prisionero eligiendo una carcelera. Tocó un pequeño punto electrónico en su oído. Probando. ¿Me escucha, traductora? La voz de él era un barítono rico, vibrando directamente en el cráneo de Nia a través de los auriculares. Era demasiado íntima. Alto y claro, Su Alteza, respondió Nia por el micrófono. Su propia voz sonó extraña en aquel espacio confinado, ronca por el viaje y la tensión. La primera candidata entró, una heredera alemana, deslumbrante en un vestido de seda azul, caminando con la confianza de quien nunca ha oído un no. Rafik suspiró, un sonido casi imperceptible que solo Nia captó. La mujer comenzó a hablar. Alemán rápido, lleno de jerga de la alta sociedad de Múnich, elogiando la decoración mientras sutilmente criticaba el clima. Nia cerró los ojos. No tradujo palabra por palabra. Tradujo la intención. Ella dice que el palacio es impresionante.
dijo Nia suavemente, su voz neutra fluyendo al oído del sheik. Pero el tono sugiere que encuentra la arquitectura exagerada. Está comparando el calor de aquí con el infierno, Alteza, aunque use palabras pulidas. Rafik permaneció impasible, asintiendo a la alemana mientras ella continuaba parloteando sobre sus obras de caridad, que sonaban más a eventos de gala que a filantropía. Sark está enumerando las conexiones políticas de su padre. Continuó Nia captando la inflexión arrogante. No le interesa quién es usted, le interesa la fusión de imperios. Rafik hizo un gesto sutil con la mano. La seguridad, entendiendo la señal, condujo a la mujer fuera con promesas diplomáticas de «nos pondremos en contacto». El silencio volvió a reinar en el salón. Rafik aflojó el pañuelo de la cabeza, masajeándose las sienes. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Ya su voz sonaba a cristal roto. Murmuró no para la sala vacía, sino para el micrófono, para Nia. La arrogancia tiene un sonido específico, ¿no cree? Nia dudó. El protocolo decía que debía hablar solo cuando se le pidiera traducir. Pero el cansancio en su voz era demasiado humano. La arrogancia es ruidosa para esconder el vacío, Alteza. Rafik se detuvo, miró hacia el espejo falso. No podía verla, solo veía su propio reflejo, pero Nia contuvo la respiración. Una observación sagaz, dijo él, una leve sonrisa curvando la esquina de sus labios, la primera que ella veía. Y su voz, la suya, tiene una textura diferente. Es tranquila, antigua, como madera pulida por el tiempo. Nia se tocó la propia garganta, sorprendida. Gracias, Alteza. Debe haber visto mucho del mundo para entender los matices que acaba de traducir. ¿Cuántos años tiene usted? ¿60? Nia parpadeó en la oscuridad de la cabina. Tenía 26 años. Su piel era firme, su cuerpo era fuerte. Pero la vida que había llevado, el peso de mantener a una familia sola, quizás había envejecido su alma. Y para un hombre en su posición, la idea de una mujer joven e inteligente, escondida en las paredes, podría ser una distracción o una amenaza. Una matrona anciana era segura. Una abuela sabia era una consejera, no una tentación. Se miró al monitor apagado, suficientes para saber que el silencio vale más que el oro, Su Alteza. Respondió, evadiendo la pregunta con la habilidad de quien negoció su propia vida horas antes. Rafik rió suavemente, un sonido genuino. Excelente, una mujer sabia, exactamente lo que necesito para sobrevivir a este circo. Prepárese, abuela. La próxima candidata es brasileña y, según el expediente, habla por los codos. Nia ajustó el auricular, una sonrisa triste e irónica en los labios. Estoy lista, Alteza. Estaba segura, invisible y completamente atrapada en la telaraña de una intimidad peligrosa que acababa de empezar. Los días siguientes se disolvieron en una vertiginosa procesión de seda, diamantes y el empalagoso olor a perfumes caros que parecía atravesar el cristal blindado de la cabina de traducción. Para Nia, el mundo se había reducido a 4 paredes acolchadas, un monitor de alta definición y la voz grave de Rafik en su oído. Se había convertido en un fantasma en la máquina, una conciencia desencarnada flotando en el córtex auditivo del príncipe heredero. Con cada nueva candidata que desfilaba por el salón privado, la dinámica entre ellos se volvía más compleja, tejida con hilos de ironía y una intimidad prohibida. Rafik no solo estaba entrevistando a posibles esposas, estaba disecando la farsa de su propia existencia, y Nia era la única testigo autorizada. Lleva 10 minutos hablando de caridad. La voz de Rafik susurró por el punto electrónico, superponiéndose al monólogo apasionado de una condesa italiana sobre salvar delfines. Pero sus ojos no se quitan de mi reloj. Dígame, mi sabia amiga, el altruismo suele venir acompañado de tanta codicia. Nia ajustó el volumen del retorno, observando a la condesa gesticular en la pantalla. El altruismo es a menudo la máscara más hermosa para la vanidad, Alteza, respondió Nia, su voz manteniendo aquel tono aterciopelado y artificialmente tranquilo que había adoptado. Pero quizás a ella solo le gusten los relojes suizos. Escuchó la risa ahogada de él, un sonido cálido que vibró en su espina dorsal.
Era peligroso cómo aquel sonido se había vuelto familiar, casi reconfortante. «Usted es cínica para una abuela», provocó él. Esperaba más dulzura de la edad. «La edad trae claridad, no azúcar», replicó Nia, apretando las manos sobre el regazo para contener el temblor. La mentira sobre su edad era su escudo y su jaula. Mientras él imaginara cabellos blancos y arrugas, ella estaba segura. Si él supiera que la dueña de aquella voz tenía labios carnosos y la piel del color de la noche sin luna, la conexión se cortaría. O peor, se transformaría en algo que ella no podía permitirse explorar. La maratón continuó. Una heredera petrolera de Texas, una pianista prodigio de Seúl, una diplomática francesa, mujeres criadas para ser trofeos, pulidas hasta el máximo brillo. Nia traducía sus palabras, pero Rafik buscaba la traducción de sus almas. Cuando la candidata coreana cometió la torpeza de mencionar un evento histórico sensible de la región con una sonrisa inocente, Nia no tradujo literalmente. En cambio, suavizó el error, transformando la ignorancia en una curiosidad mal expresada. «Ella no quiso ofender la memoria de su abuelo», murmuró Nia en el intervalo del discurso. «Es solo joven y mal aconsejada». Rafik suspiró en el micrófono, el sonido de un hombre exhausto de ser cortejado por todo lo que él representaba, y no por quién era. «La salvó ahora, ¿verdad?», preguntó él perspicaz. «Está reescribiendo la realidad para mí. Estoy traduciendo la intención, no solo el vocabulario. Es mi trabajo. Su trabajo es ser mis oídos, pero se ha convertido en mi conciencia», dijo él, y hubo un silencio pesado en la línea. «A veces siento que usted es la única persona real en este palacio, y ni siquiera sé el color de sus ojos». Nia cerró los ojos, el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado. «Castaños, Alteza, comunes, viejos y cansados. Dudo que algo en usted sea común». La sesión terminó con un abrupto cierre. Rafik despidió a la última candidata con una cortesía protocolaria, pero sin calidez. Se arrancó el punto electrónico antes de que Nia pudiera decir buenas noches. La desconexión fue física, un clic estático que la dejó sola en el silencio zumbante de la cabina. Se miró las propias manos. No eran viejas. Eran manos de trabajo, fuertes, jóvenes, capaces de mantener a una familia, pero ahora temblaban por culpa de un hombre que ella nunca había tocado. Esa noche, el palacio ofrecía un baile de máscaras para las delegaciones extranjeras. Nia no tenía que trabajar. El protocolo exigía traductores oficiales de pie, hombres visibles, parte de la pompa. Ella era la sombra, el arma secreta para las reuniones privadas. Libre de sus obligaciones, debería haber vuelto al alojamiento de los empleados, un edificio anexo funcional y sin alma. Pero el aire acondicionado de la habitación parecía sofocante, y la adrenalina de las conversaciones con Rafik aún ardía en su sangre. Necesitaba respirar. Necesitaba recordar que el cielo de Dubái seguía siendo el mismo cielo que cubría su hogar en su país, vasto e indiferente. Nia conocía los caminos de los sirvientes, los pasillos de servicio que serpenteaban por las entrañas del palacio como venas invisibles. Subió evitando las cámaras y los guardias, guiada por un instinto de búsqueda de altura. Llegó a la terraza del ala este, un jardín suspendido rara vez usado, lejos de la música y las luces de la fiesta que tenía lugar en los jardines inferiores. El viento del desierto era cálido, cargado de arena fina y olor a mar distante. Nia caminó hasta la balaustrada de mármol. No llevaba el sastre negro y severo que era su uniforme diario. Se había puesto un vestido sencillo de algodón ocre que había traído de casa, una prenda que dejaba sus hombros desnudos y caía suelta hasta los tobillos. Se había soltado el cabello, permitiendo que los rizos voluminosos reaccionaran a la humedad de la noche. Abajo el mundo brillaba. Aquí arriba solo había viento y estrellas. Cerró los ojos e inspiró profundamente, permitiéndose por un segundo no ser la traductora, no ser la proveedora, no ser la vieja sabia. Solo Nia. El sonido de una puerta de cristal deslizándose hizo que sus ojos se abrieran. No estaba sola.
Del otro lado de la terraza, una figura masculina emergió de las sombras, desabrochándose el cuello de una camisa de smoking que parecía asfixiarlo. Rafik. Nia se congeló. El instinto le gritó que se escondiera, pero no había dónde ocultarse. La luz de la luna llena bañaba la terraza con una claridad plateada e implacable. Él se detuvo, la mano aún en el cuello, y la vio. El tiempo, que durante las sesiones de traducción parecía elástico, ahora se quebró y se detuvo. Rafik no vio a la empleada invisible, no vio a la abuela de 60 años, vio a una mujer bañada por la luna, con la piel brillando como bronce pulido y cabellos que desafiaban la gravedad. El viento pegaba la tela del vestido a su cuerpo, delineando curvas que nada tenían de frágiles o ancianas. Dio un paso adelante, como si fuera atraído por un imán. La exhaustión que marcaba sus hombros durante las entrevistas desapareció, reemplazada por una tensión eléctrica, la postura de un cazador que encuentra algo raro en el bosque. Nia contuvo la respiración. Si hablaba, si decía una sola palabra, la ilusión se rompería. Él reconocería la textura de su voz, la cadencia que lo había calmado durante días, y la mentira quedaría expuesta. Rafik caminó lentamente hacia ella. El ruido de la fiesta de abajo era solo un susurro distante. Aquí el silencio era absoluto y cargado de significados no dichos. Se detuvo a 2 metros de ella. Sus ojos, oscuros e intensos, recorrieron el rostro de Nia con un hambre que la hizo estremecer. «No sabía que diosas visitaban mi terraza», dijo él, la voz ronca, despojada de la ironía defensiva que usaba con las candidatas. Era la voz del hombre, no del príncipe. Nia abrió la boca para pedir disculpas, para inventar una mentira, pero se acordó a tiempo. El silencio vale más que el oro. Cerró los labios tragándose las palabras. Solo lo miró, sus ojos grandes reflejando el pánico y una atracción involuntaria. Su silencio pareció intrigarlo aún más. En un mundo donde todos querían algo de él, donde todos hablaban sin parar para venderse a sí mismos, aquella mujer muda y estática era un enigma fascinante. Él acortó la distancia. El olor de él, sándalo, especias y algo limpio como la lluvia, invadió su espacio personal. Nia sintió el calor de su cuerpo irradiar, una promesa física peligrosa. «¿Eres real?», susurró extendiendo la mano. Sus dedos rozaron el aire cerca de su rostro, dudando como si tocara un espejismo que podría desvanecerse. ¿O eres otro delirio de este desierto? Nia sintió una lágrima de tensión formarse en el rabillo del ojo. Quería inclinarse hacia el contacto. Quería decir, «Soy yo, soy la voz que conoces», pero sabía que en ese momento, para él ella era solo un cuerpo, una imagen. La mente que él admiraba estaba divorciada de la mujer que él deseaba. Era una dicotomía cruel. La punta de los dedos de Rafik tocó ligeramente su barbilla, levantando su rostro hacia la luz. El toque fue un choque eléctrico. Nia jadeó. Un sonido bajo, sin palabras, solo aire. Los ojos de él se dilataron. Vio la vulnerabilidad allí, la fuerza contenida. Se inclinó, el rostro a centímetros del suyo. No había protocolo, no había contrato. Solo estaba la gravedad de 2 cuerpos solitarios colisionando en la oscuridad. «¡Alteza!». La voz estridente de un jefe de seguridad rompió el hechizo, proveniente de la puerta de la terraza. «Código rojo en el sector sur. Lo necesitamos de inmediato». Rafik se detuvo. Su mano permaneció en la barbilla de Nia por un segundo más. Un segundo de pura renuencia antes de alejarse. La máscara del sheik cayó sobre su rostro de nuevo, fría y dura. Miró hacia la puerta irritado, y cuando se volvió a mirar a Nia, ella ya se había retirado a las sombras, aprovechando la distracción. «Espere», ordenó a la oscuridad, pero ella ya estaba corriendo, descalza, con las sandalias en las manos, bajando las escaleras de servicio antes de que él pudiera ver su rostro bajo la luz artificial de los guardias. Rafik se quedó solo en la terraza, la mano aún hormigueando donde había tocado su piel. El olor de ella, algo terroso y floral, permanecía en el aire. «¿Quién estaba aquí, señor?»,
preguntó el jefe de seguridad, barriendo el área con una linterna. Rafik miró al vacío donde ella había estado. Nadie, mintió tocándose los propios labios. Solo un fantasma. Bajó para lidiar con la crisis, pero su mente no estaba en la seguridad del palacio. Estaba en la curva del cuello de la mujer misteriosa y en la paradoja que lo consumía. Estaba enamorado de la mente de una anciana invisible y ahora obsesionado por el cuerpo de una aparición muda. Poco sabía él que el destino, con su perverso sentido del humor, acababa de poner las dos mitades de su deseo en la misma mujer, creando una tormenta perfecta que amenazaba con destruir todo lo que él conocía. En el alojamiento, Nia cerró la puerta con llave y se deslizó hasta el suelo, el corazón galopándole. Se tocó la barbilla, donde los dedos de él habían estado. Estaba ardiendo. El juego había cambiado. Ya no era solo una voz. Ahora era un rostro. Y en un palacio de cristal y espejos, esconderse estaba a punto de volverse imposible. El aire acondicionado de la cabina de traducción zumbaba en una frecuencia baja, casi imperceptible, pero para Nia, después de 6 horas de tensión ininterrumpida, sonaba como un enjambre de avispas. Del otro lado del cristal espejado, en el salón principal del palacio, Vanessa, la candidata estadounidense, se movía con la precisión de un algoritmo diseñado para seducir. Vanessa era deslumbrante, de una manera clínica. El vestido de seda color champán parecía haber sido derramado sobre su cuerpo, y cada gesto, la forma en que sostenía la taza de té, la inclinación calculada de la cabeza, exhalaba una perfección entrenada. Nia se ajustó el auricular, ignorando el dolor punzante en las sienes. Tradujo el discurso de la americana al árabe, susurrando por el micrófono con su voz aterciopelada, manteniendo el tono neutro, aunque sus entrañas se retorcieran. «La poesía preislámica siempre ha fascinado mi alma, Su Alteza», dijo Vanessa en el salón, sonriendo con dientes demasiado blancos. La valentía de Antara ibn Shaddad refleja el espíritu de este reino. Nia tradujo instantáneamente. Sin embargo, dudó por una fracción de segundo. Había algo mal en la cadencia de Vanessa. La mujer no estaba sintiendo las palabras, estaba recitando un guión. Las pausas respiratorias estaban en los lugares equivocados, típicas de quien ha memorizado fonéticamente, sin entender el peso emocional de la sintaxis. En el oído de Nia, la voz grave de Rafik sonó, cargada de un aburrimiento mal disimulado. «Pregúntele cuál es el verso que más la conmueve, traductora». Nia repitió la pregunta. Vanessa no parpadeó. «Aquel sobre el amor perdido en el desierto», respondió la americana, genérica, demasiado rápida. Rafik suspiró por el punto electrónico, un sonido áspero de frustración que solo Nia escuchó. «Es un hermoso loro, pero hueco», murmuró, ignorando a la candidata por un momento para hablar con la sombra detrás del cristal. «Su voz me raspa los oídos. La suya es lo único real en este teatro absurdo. Dígame, señora, ¿qué piensa de esta actuación?» Nia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La intimidad de aquel secreto compartido era peligrosa. Presionó el botón de mute para el salón y habló solo para el sheik. «Creo que la perfección no deja espacio para la humanidad, Alteza, y los versos de Antara no son sobre valentía, son sobre el dolor de ser un paria. Alguien que realmente lo leyó lo sabría». Hubo un silencio en la línea. Rafik miró directamente al espejo oscuro donde Nia estaba escondida. No podía verla, pero ella sintió el peso de su mirada atravesar el cristal y tocar su piel. «Ya usted tiene el alma de una reina atrapada en el cuerpo de una anciana», dijo él con una suavidad que hizo que el corazón de Nia diera un vuelco. «Gracias por la honestidad». En el salón, Vanessa percibió la distracción del sheik. Su sonrisa vaciló por 1 milímetro. Sus ojos azules, fríos y astutos se fijaron en el espejo unidireccional. Sabía que había alguien allí, y, por primera vez, Nia vio algo más allá de la belleza plástica. Vio la depredación. Vanessa odiaba ser observada por alguien que no podía controlar. La sesión terminó abruptamente. Rafik despidió a la americana con cortesía protocolaria, pero sin calidez.
Nia esperó hasta que el salón estuviera vacío para salir de la cabina. Sus piernas temblaban no solo por el cansancio, sino por la adrenalina residual de estar tan cerca del fuego sin quemarse. Recogió sus pertenencias, una pila pesada de diccionarios y un cuaderno de notas gastado, donde anotaba los términos técnicos. Necesitaba salir de allí. Necesitaba volver al alojamiento, llamar al hospital y asegurarse de que su madre todavía estuviera estable. La realidad de su vida fuera del palacio era un ancla pesada que le impedía flotar en las fantasías provocadas por la voz del sheik. Nia caminó apresurada por los pasillos de mármol del sector administrativo. Eran pasajes de servicio, supuestamente invisibles para la realeza, pero la arquitectura del palacio era un laberinto traicionero donde los mundos colisionaban. Dobló una esquina cerrada, abrazando los libros contra el pecho, la mente lejos, calculando el costo de una nueva ronda de diálisis. El impacto fue violento. Colisionó contra un cuerpo sólido, alto e inmóvil como una columna de piedra. El aliento escapó de sus pulmones. Los libros volaron de sus brazos, esparciéndose por el suelo pulido con un estruendo que resonó como un disparo en el silencio del pasillo. Nia perdió el equilibrio, tropezando hacia atrás, a punto de caer. Manos fuertes la agarraron por los brazos, impidiendo la caída. Dedos largos y firmes que quemaban a través de la tela sencilla de su blusa. ¡Cuidado!, una voz ordenó, instintiva y autoritaria. Nia levantó los ojos, aturdida, y el mundo se detuvo. Rafik estaba a centímetros de ella. La sostenía con firmeza, el rostro a una respiración de distancia. El olor de él la envolvió instantáneamente. Sándalo, especias y aquel aroma indefinible de poder y soledad que ella había sentido en la terraza. Pero no fue el olor lo que paralizó a Rafik. Fue la visión. Miró a la mujer que sostenía. Reconoció inmediatamente la curva del cuello, la piel negra luminosa que brillaba bajo las luces doradas del pasillo, los ojos grandes e inteligentes que lo miraban con pánico. Era ella, la aparición de la terraza. La mujer que había huido de él dejando solo el rastro de un perfume floral y la sensación eléctrica de un toque interrumpido. «Eres tú», susurró, la máscara de sheik cayendo, revelando al hombre atónito debajo. El fantasma. Nia intentó soltarse, el pánico subiendo por su garganta. El disfraz había terminado. «Perdóneme, Su Alteza», balbuceó la voz temblorosa, bajando la cabeza en señal de sumisión. «No estaba mirando. Soy torpe. Yo...» Rafik se congeló. La voz, aquel timbre ronco y melódico, la cadencia suave que lo había guiado a través de decenas de encuentros insoportables, la voz que él había imaginado que pertenecía a una matrona sabia de 60 años, llena de arrugas y experiencia. La soltó como si estuviera ardiendo, dando un paso atrás, los ojos desorbitados por la conmoción. El silencio que se extendió entre ellos fue ensordecedor. El cerebro de Rafik intentaba, sin éxito, reconciliar las dos mitades de su obsesión. La mente brillante que le susurraba al oído, el cuerpo deslumbrante que atormentaba sus sueños. No eran dos mujeres, eran una sola. Y ella estaba allí, parada frente a él, vestida con ropa sencilla de empleada, rodeada de libros caídos, con el miedo estampado en el rostro. «Usted», empezó la voz fallándole. «¿Usted es la traductora?» Nia tragó saliva, incapaz de mentir ante aquella tormenta. «Sí, señor. Nia. Mi nombre es Nia». Rafik se pasó la mano por el rostro, una risa incrédula queriendo escapar de su garganta. Se sintió un tonto y al mismo tiempo sintió una ola de euforia abrumadora. El destino no se estaba burlando de él, le estaba dando un regalo. La vieja sabia era la mujer más hermosa que jamás había visto. Dio un paso hacia ella, la mano extendida, no como un príncipe a una súbdita, sino como un hombre a una mujer. «Nia», probó el nombre, saboreándolo. ¿Por qué se escondió? ¿Por qué me dejó creer que...? El sonido de tacones resonando en el mármol cortó el momento como una hoja de guillotina. «¿Rafik?» La voz de Vanessa resonó por el pasillo, melosa,
pero con un filo de acero. Nia retrocedió inmediatamente, agachándose para recoger los libros, intentando desaparecer, volver a ser parte del mobiliario. Rafik se giró, irritado por la interrupción, pero la americana ya estaba sobre ellos. Vanessa se detuvo, la mirada recorriendo la escena con la velocidad de un escáner. Vio los libros en el suelo, vio la postura defensiva de Nia, pero sobre todo, vio la intensidad en el rostro de Rafik, una vulnerabilidad que él jamás le había mostrado a ella. La mirada de Vanessa se posó en Nia. No hubo reconocimiento, solo desprecio puro. Para ella, Nia era un obstáculo, una mancha en el paisaje perfecto de su futuro reinado. Vanessa sonrió, una mueca cruel, y entonces hizo lo impensable. Tali matza tekif huna may al-kadama ya, Rafik. ¿Por qué está parado aquí con la criada, Rafik? Vanessa habló en un árabe fluido, impecable, con el acento aristocrático del Golfo. Nia se paralizó, con la mano sobre un diccionario. La americana hablaba árabe, todo el tiempo. Había entendido cada palabra que Rafik había dicho por el punto electrónico, cada crítica, cada susurro confidencial que él había intercambiado con la traductora. La necesidad de traducción había sido una farsa, una prueba o quizás una trampa para hacerlos bajar la guardia. Rafik miró a Vanessa, los ojos entrecerrados. «¿Usted habla nuestra lengua?» «Soy licenciada en Relaciones Internacionales con especialización en Oriente Medio, querido», dijo Vanessa, abandonando la fachada de turista ingenua. Caminó hasta Rafik y le puso la mano posesivamente en el brazo, dándole la espalda a Nia, que aún estaba agachada en el suelo. Quería sorprenderlo, mostrarle que puedo ser la pareja que necesita, sin intermediarios. No necesitamos gesticuló vagamente hacia Nia sin mirarla, este equipaje innecesario. Ella es solo un ruido en el sistema. Mándela a la calle. Tenemos cosas reales que discutir. Nia sintió que el rostro le ardía. La humillación era física. Se levantó, abrazando los libros como un escudo, lista para aceptar la derrota. Vanessa era rica, poderosa y claramente jugaba un juego para el cual Nia no tenía armas. «Con permiso, Alteza», susurró Nia, la voz embargada, dándose la vuelta para huir. «No». La voz de Rafik sonó, no como un trueno, sino como el chasquido de un látigo. Se zafó del toque de Vanessa con un movimiento brusco, casi violento. No miró a la americana. Sus ojos estaban fijos en Nia, que se había detenido a mitad de paso. Rafik caminó hasta Nia. Ignoró la etiqueta, ignoró la presencia de la candidata perfecta, ignoró a los guardias que observaban desde el final del pasillo. Se agachó y recogió el último libro que quedaba en el suelo, extendiéndoselo a ella. Cuando Nia tomó el libro, sus dedos se tocaron. Esta vez, Rafik no retrocedió. Sostuvo la mirada de ella, comunicando en silencio una promesa que él apenas entendía, pero que estaba dispuesto a cumplir. «Ella no es equipaje», dijo Rafik, la voz baja y peligrosa, girándose lentamente hacia Vanessa. «Y ciertamente no es la criada. Ella ha sido mi voz cuando yo no tenía palabras. Ella ha sido mi conciencia cuando yo estaba ciego». Vanessa retrocedió un paso, la sonrisa desapareciendo, reemplazada por una máscara de fría furia. Se dio cuenta de que había calculado mal. Había subestimado la conexión invisible entre esos dos. Rafik se volvió hacia el jefe de protocolo, que había aparecido silenciosamente en las sombras, atraído por la tensión. «Mañana es el gran baile de gala», declaró el sheik. «Sí, Su Alteza», respondió el funcionario. «La lista de invitados está cerrada. Ábrala de nuevo», ordenó Rafik sin quitar los ojos de Nia. «Prepare una invitación oficial y mande entregar los aposentos del ala este». Nia abrió los ojos de par en par. El ala este estaba reservada para dignatarios. «Señor, yo no puedo. No tengo ropa, soy solo la traductora». «Mañana no». Rafik la interrumpió, y por primera vez en meses, una sonrisa genuina, casi juvenil, tocó sus labios. «Mañana no trabajará. Mañana la señorita Nia no estará detrás del cristal. Será mi invitada de honor». Se volvió hacia Vanessa, que estaba pálida de rabia.
Dijo que quería sorprenderme, Vanessa. Felicidades, lo logró. Ahora, déjeme sorprenderla. Prefiero la verdad cruda de una traductora a la perfección falsa de una diplomática. Rafik hizo una señal para que la seguridad escoltara a Vanessa lejos. Antes de irse, la americana lanzó una última mirada a Nia. No era una mirada de derrota, era una promesa de guerra. Nia sintió un escalofrío. Sabía que esa mirada significaba que el juego había cambiado de seducción a destrucción, pero cuando Rafik volvió su atención hacia ella, el miedo disminuyó. «Vaya a descansar, Nia», dijo suavemente. «Mañana, el palacio finalmente verá el rostro de la voz que lo gobierna». Nia asintió, incapaz de hablar, y corrió por el pasillo. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Tenía la invitación, tenía la atención del príncipe, pero mientras corría, la imagen de los ojos de Vanessa la perseguía. Había entrado en un cuento de hadas, pero olvidó que en los cuentos originales siempre hay sangre antes del final feliz. El vestido estaba extendido sobre la cama king size como una promesa silenciosa, o quizás una sentencia. No era un traje occidental estándar, ni una abaya tradicional. Era una fusión audaz, seda azul índigo profunda, que recordaba el cielo nocturno del Sahara y las aguas del Nilo, bordada con hilos de oro que trazaban constelaciones antiguas. Nia tocó la tela con la punta de los dedos, sintiendo la electricidad estática. Por un momento, la imagen de su madre en la habitación sofocante del hospital, con las máquinas pitando rítmicamente, se superpuso al lujo de aquel aposento en el ala este. La culpa la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía jugar a la Cenicienta mientras la mujer que le había dado la vida luchaba por cada respiración? El celular vibró sobre el tocador de mármol, sacándola del trance. Una notificación del hospital. El corazón de Nia dio un vuelco. Temía lo peor. Pero al desbloquear la pantalla, las palabras no eran de luto, sino de salvación. Pago de la primera fase del tratamiento recibido íntegramente. Donante anónimo. Iniciando procedimientos preoperatorios inmediatamente. Nia dejó caer el aparato. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de un alivio tan intenso que sus piernas cedieron. Se sentó en el suelo, las lágrimas cálidas corriendo por su rostro, manchando el ligero maquillaje que había intentado aplicar. No había dudas. Rafik. Él no solo la había invitado al baile, había investigado su vida, encontrado su herida más profunda y la había curado en silencio, sin exigir gratitud, sin usarlo como moneda de cambio. En ese instante, la barrera final que ella había erigido para proteger su corazón se desmoronó. No solo iba a un baile con su jefe, iba al encuentro del hombre que había salvado su mundo. Cuando Nia entró al gran salón de baile, el aire pareció ser succionado del ambiente. El murmullo de diplomáticos, la música suave del cuarteto de cuerdas, el tintineo de copas de cristal, todo cesó. Ella bajó la escalinata de mármol, el vestido índigo fluyendo alrededor de ella como humo líquido. No usaba joyas pesadas, solo pendientes sencillos que había heredado de su abuela, pero su postura, forjada en años de dificultades y resiliencia, le daba una realeza que ningún diamante podría comprar. Del otro lado del salón, Rafik se detuvo en medio de una conversación con el embajador francés. Sostenía una copa de champán que olvidó en su mano. Sus ojos, acostumbrados a la belleza artificial y plástica de las pretendientes habituales, se fijaron en Nia con una intensidad depredadora y reverente. Vio la vacilación en sus ojos, el miedo de no pertenecer a ese lugar, y decidió terminar con aquello inmediatamente. Ignorando el protocolo, ignorando los susurros escandalizados de la corte, atravesó el salón. El mar de invitados se abrió ante el sheik. Se detuvo al pie de la escalera, extendiendo la mano. No como un príncipe a una súbdita, sino como un hombre a una mujer. Su voz falló, algo raro para un orador nato. Hace que el propio palacio parezca sin brillo, Nia. Ella aceptó su mano. Su piel estaba cálida, firme. El contacto envió una corriente eléctrica por su brazo, disipando el frío del nerviosismo.
Su Alteza. El hospital. No sé cómo agradecerle. No agradezca, susurró tirando de ella suavemente hacia la pista de baile, mientras la orquesta, percibiendo la señal, comenzaba un vals lento. Solo baile conmigo. Déjeme escuchar su voz sin el filtro de un micrófono, sin el cristal de una cabina. Giraron. El mundo alrededor se volvió un borrón de luces y colores indistintos. Para Nia, solo existía el olor a sándalo y especias que emanaba de él, la fuerza de la mano en su cintura guiándola con una delicadeza sorprendente. Vanessa observaba desde las sombras de una columna, con una copa de bebida intacta en la mano. Su rostro era una máscara de porcelana inexpresiva, pero sus ojos quemaban con una furia fría y calculadora. Vio la forma en que Rafik miraba a la traductora. No era deseo pasajero, era intimidad. Y la intimidad era lo único que Vanessa no podía combatir con belleza o política. Necesitaba algo más letal. Hizo una señal discreta al jefe de seguridad, que aguardaba incómodo cerca de la salida de servicio. En la pista, Rafik inclinó la cabeza, sus labios rozando la oreja de Nia. Me enamoré de su mente antes de ver su rostro, confesó, la voz ronca. Y me enamoré de su rostro antes de saber su nombre. Usted es la pieza que faltaba en este rompecabezas absurdo que es mi vida. Nia sintió que las lágrimas volvían. Soy solo la traductora, Rafik. Mañana la música se detiene. Entonces cambiaremos la música, respondió dejando de bailar y sosteniendo su rostro entre sus manos, allí mismo, delante de toda la élite de Dubái. Salgamos de aquí. Hay un jardín privado en la terraza norte. Necesito hablar con usted, lejos de estos buitres. Él entrelazó sus dedos con los de ella y la guió fuera del salón. La brisa nocturna del desierto era fresca, trayendo el perfume de jazmín. La terraza estaba aislada, iluminada solo por la luna y linternas bajas. El silencio era un bálsamo después del ruido del baile. Rafik se volvió hacia ella con una expresión seria y vulnerable. Estaba a punto de decir las palabras que cambiarían el destino de ambos, a punto de romper siglos de tradición para elegir a una mujer sin títulos. Rafik, la voz cortante de Vanessa rompió el hechizo. El sheik giró, irritado, cubriendo a Nia con su cuerpo instintivamente. Vanessa estaba parada en la puerta de cristal, flanqueada por dos guardias de seguridad real y por el jefe de protocolo, que parecía a punto de desmayarse. La americana no parecía enojada, parecía triste, una actuación digna de un Oscar. En sus manos sostenía una tablet. ¿Qué significa esto, Vanessa? Rafik gruñó. Dije que no quería ser molestado. Lo sé, y lo siento, dijo ella, la voz temblorosa. Pero la seguridad interceptó una transmisión saliendo del palacio ahora mismo. No quería creerlo, Rafik. Intenté impedirles que vinieran aquí, pero el protocolo de seguridad es estricto. ¿De qué está hablando? Vanessa dio un paso adelante, extendiendo la tablet. Es su tablet de trabajo, Rafik, de la señorita Nia. Nia frunció el ceño, confundida. Mi tablet se quedó en la sala de traducción. No la toco desde el final del turno. Exacto, dijo Vanessa, con un suspiro apesadumbrado. Fue allí donde la encontramos, haciendo el upload. Rafik tomó el dispositivo. En la pantalla, una barra de progreso verde indicaba envío completado. El destino era el servidor de un tabloide británico notorio por destruir reputaciones reales. Y los archivos... Rafik tocó la pantalla y su propia voz llenó la terraza. Eran grabaciones de sus conversaciones privadas, desahogos sobre la presión del trono, comentarios ácidos sobre dignatarios extranjeros y momentos de vulnerabilidad que él solo había compartido en presencia de la voz. Estaba grabando todo, Rafik, susurró Vanessa acercándose como una serpiente mansa. Desde el primer día, ve a la carpeta de correos electrónicos. Hay una negociación, $500,000 por las grabaciones exclusivas. Nia sintió que la sangre se le drenaba del cuerpo. Eso es mentira, gritó dando un paso adelante, pero uno de los guardias bloqueó su camino. Rafik, yo nunca haría eso. Ni siquiera sé cómo operar ese tipo de programa de upload. Rafik no la miró.
Miraba la pantalla, leyendo los correos electrónicos falsificados con perfección. El texto hablaba sobre la necesidad urgente de dinero para tratamientos médicos caros y deudas familiares. La lógica era brutal e irrefutable. Él sabía que ella necesitaba dinero. Él sabía que su madre estaba muriendo. La desesperación llevaba a la gente buena a hacer cosas terribles. «El dinero», dijo Rafik, la voz desprovista de cualquier emoción. Levantó los ojos de la tablet y Nia retrocedió. El calor, el amor, la adoración, todo había desaparecido. En su lugar había el desierto frío de la noche. El dinero para el hospital no fue suficiente. Necesitaba vender mi alma también. Yo no vendí nada. Nia sollozó, el pánico apoderándose de ella. Vanessa plantó eso, por favor, tiene que creerme. Usted conoce mi voz, usted conoce quién soy. Conozco una voz, corrigió Rafik, cada palabra afilada como cristal. Nunca conocí a la persona. Proyecté una fantasía sobre una empleada que vio una oportunidad de lucro. Tiró la tablet en las manos de Vanessa, como si el objeto le estuviera quemando la piel. Le dio la espalda a Nia, incapaz de mirar a la mujer que, minutos antes, él estaba listo para amar. El dolor de la traición era antiguo y familiar para él. Era un escudo que él sabía usar bien. Se encerró dentro de él. «Rafik, por favor». Nia intentó tocar su brazo, pero él se apartó bruscamente. «Sáquenla de aquí», ordenó a la seguridad la voz baja y letal. «Revisen sus pertenencias. Asegúrense de que no se lleve nada que pertenezca a la corona». Vanessa sonrió internamente, aunque su rostro mostraba solo preocupación cívica. «¿Y el pago del hospital, Su Alteza? ¿Debemos cancelar la transacción?» Rafik se detuvo. Por un segundo, la humanidad luchó contra la furia. «No», dijo sin volverse. «Deje el pago. Considérese eso el paquete de indemnización por los servicios prestados. Es el precio para que ella desaparezca de mi vida y nunca más mencione mi nombre. Rafik». El grito de Nia fue de pura angustia, no por la pérdida del empleo, sino por la crueldad de su conclusión. Él estaba pagando para deshacerse de ella. Estaba transformando el gesto de amor en una transacción comercial sucia. «Llévenla, ahora». La orden fue definitiva. 2 guardias sujetaron los brazos de Nia. Ella no luchó. La dignidad era lo único que le quedaba, y no la entregaría a Vanessa. Enderezó la espalda, se secó las lágrimas con el dorso de las manos y miró la espalda del hombre que amaba. «Usted es el hombre más poderoso de este país, Rafik», dijo, la voz temblorosa pero clara, audible por encima del viento. «Pero usted es sordo. Escucha palabras pero no escucha la verdad. Espero que el silencio de su palacio le haga compañía». Se dejó arrastrar. Vanessa permaneció en la terraza un momento más, observando al sheik, que ahora miraba el horizonte oscuro, solo de nuevo. «Lo siento, Rafik», dijo suavemente. «Es difícil encontrar lealtad hoy en día, pero yo estoy aquí». Él no respondió. Solo se llevó la mano al pecho, donde el corazón latía a un ritmo irregular y doloroso, como si supiera que acababa de cometer el mayor error de su vida, aunque su mente gritara que se había salvado. Nia fue escoltada por los pasillos de servicio, lejos de los ojos de los invitados, expulsada del cuento de hadas por la puerta trasera. El vestido índigo, antes una galaxia de promesas, ahora parecía solo una fantasía ridícula. Fue dejada en la puerta principal, donde un taxi común la esperaba, sus pertenencias personales arrojadas en 2 bolsas de plástico en el asiento trasero. Mientras el coche se alejaba levantando polvo, ella miró hacia atrás por última vez. Las luces del palacio brillaban, indiferentes a su ruina. Había salvado la vida de su madre. Pero mientras el coche se adentraba en la autopista oscura, Nia sintió que una parte vital de sí misma se había quedado en aquella terraza, sangrando en el frío mármol. El silencio que se abatió sobre el palacio tras la partida de Nia no era de paz, sino de un vacío sepulcral. Las paredes de mármol, antes imponentes, parecían ahora lápidas frías de un mausoleo. Rafik caminaba por la terraza.
la misma donde casi la había besado, pero el viento del desierto ya no traía el olor a lluvia distante o la electricidad de una presencia viva. Traía solo arena y el eco vacío de su propia respiración. Sentada en una poltrona de terciopelo crema, Vanessa sorbía un té de menta, la imagen de la compostura victoriosa. Sonrió cuando él entró, una sonrisa ensayada, perfectamente simétrica, que no alcanzaba los ojos glaciales. «El anuncio oficial del compromiso está redactado, querido», dijo ella, la voz suave, pero con una punta de acero. «La prensa está hambrienta. Creo que la narrativa de la unión entre Oriente y Occidente estabilizará las acciones de su holding». Rafik no respondió de inmediato. Se sentó en su escritorio de trabajo, de espaldas a ella, y por puro instinto, o quizás por masoquismo, se puso los auriculares de alta fidelidad. El mundo exterior fue amortiguado. Necesitaba escuchar la prueba de la traición de Nia una vez más. Necesitaba alimentar su rabia para no sucumbir al dolor desgarrador que sentía en el pecho. Sus dedos temblaron al darle al play al archivo digital encontrado en la tablet de ella. La voz de Nia, o lo que parecía ser la voz de ella negociando precios por grabaciones íntimas, llenó sus oídos. Pero Rafik no era solo un gobernante, era un hombre que vivía de sonidos, de matices auditivos. Cerró los ojos intentando odiarla, pero algo en la grabación arañó su percepción, una disonancia. «¿Rafik? ¿Me está escuchando?», preguntó Vanessa detrás de él, impaciente, gesticulando. El sonido de las pulseras de oro y diamantes que Vanessa usaba en la muñeca derecha chocó. Un tintineo agudo, metálico y rítmico. Clink, clink, clink. Rafik se congeló. Rebobinó el audio. Aumentó la ganancia de las frecuencias de fondo, aislando el ruido ambiente detrás de la voz supuestamente traidora. Allí estaba, el mismo tintineo. Clink, clink. Un sonido específico, pesado, de oro macizo chocando contra oro macizo. Nia usaba pulseras de cuerda y madera. Ella nunca había poseído joyas que hicieran ese sonido. Ese era el sonido de la riqueza arrogante. El sonido de Vanessa. Giró la silla lentamente. Vanessa estaba sirviendo más té, el tintineo de sus joyas resonando en el silencio de la sala, una réplica exacta del ruido en la grabación. La comprensión lo golpeó como un puñetazo físico, quitándole el aire. No había sido Nia quien grabara aquello, había sido un montaje, una farsa orquestada dentro de su propia casa, mientras él estaba ciego por el miedo a ser vulnerable. «¿Qué pasa?», preguntó Vanessa, su sonrisa vacilando por primera vez al ver la oscura tormenta formándose en los ojos del sheik. Rafik se levantó. No gritó. Su voz salió peligrosamente baja, un trueno contenido. «¿Dónde está ella?». «¿Quién? ¿La criada?». Vanessa resopló intentando recuperar el control. «Probablemente de camino al agujero de donde salió. Rafik, céntrese en lo que importa. Nosotros somos... Tiene 10 minutos para salir de mi país», la interrumpió avanzando un paso. El aura de autoridad que emanaba de él hizo retroceder a Vanessa, derribando la taza de porcelana que se hizo añicos en el suelo. «Si en 10 minutos sigue en suelo soberano, será arrestada por espionaje industrial y fraude. Y créame, Vanessa, mis prisiones no tienen servicio de habitaciones». No esperó su respuesta. Pasó junto a ella como si fuera un mueble indeseado y abrió las puertas dobles de la oficina con un estruendo. «¡Karim!», gritó al jefe de seguridad. «Localice el taxi. ¡Ahora!». Fue dejada en el aeropuerto hace 20 minutos, Su Alteza. El vuelo a Ciudad de México parte en breve. Rafik miró el reloj. El tráfico de Dubái a esa hora era implacable. Nunca llegaría a tiempo en coche. La desesperación, una emoción que él no sentía desde la muerte de su padre, le agarró la garganta. «Prepare el helicóptero y llame a la torre de control. Nadie despega. Cierre el espacio aéreo». «Señor, esto es un incidente internacional», Karim balbuceó. «Soy la ley en este desierto. Cierre el maldito aeropuerto». El vestíbulo de embarque de la clase económica estaba sofocante y olía a café viejo y a despedidas apresuradas. Nia estaba sentada en una silla de plástico rígido,
las 2 bolsas de pertenencias entre las piernas, la cabeza baja. Ya no lloraba. Sus lágrimas se habían secado en la carretera, reemplazadas por un entumecimiento protector. Miraba el pasaporte en sus manos, sus huellas dactilares manchando el escudo dorado. Había salvado a su madre. El dinero estaba en la cuenta. Eso era lo que importaba. Su corazón podía estar hecho pedazos, pero la dignidad de su familia estaba intacta. Atención, pasajeros del vuelo 704. El despegue está suspendido por orden de la seguridad real. Les pedimos que permanezcan en sus asientos. Un murmullo de irritación recorrió la multitud. Nia cerró los ojos, exhausta. Incluso al salir, aquel país parecía querer retenerla. De repente, el murmullo cambió de tono. Se convirtió en un silencio atónito, que se extendió como una ola desde el fondo del pasillo hasta donde ella estaba. Pasos pesados y rápidos resonaron en el linóleo barato. No pasos de turistas arrastrando chancletas, sino el sonido autoritario de botas militares y zapatos de cuero italiano. Nia levantó la cabeza. La multitud se abrió. Al final del pasillo, corriendo, con la túnica tradicional desabrochada en el cuello y el rostro bañado en sudor, estaba Rafik. Parecía haber corrido una maratón. Parecía humano, falible y desesperado. Sus ojos barrieron el mar de rostros hasta encontrar los de ella. El alivio que inundó su expresión fue tan intenso que Nia sintió el impacto en su propio pecho. Él caminó hasta ella, ignorando a los guardias del aeropuerto, ignorando los celulares que se levantaban para filmar al intocable sheik en medio de la plebe. Se detuvo a 1 metro de ella. Nia se levantó, agarrando sus bolsas como escudos. ¿Vino a recuperar el dinero?, preguntó la voz ronca pero firme. No gasté un centavo, puede llevárselo. Rafik negó con la cabeza, incapaz de hablar por un momento debido a la falta de aire. No, dijo, la voz quebrada. Vine a devolver lo que es suyo. No dejé nada en el palacio, Su Alteza. Dejó la verdad, y se llevó mi capacidad de escuchar cualquier cosa que no sea su voz. Dio un paso adelante, pero se detuvo al ver el retroceso instintivo de ella. El dolor en los ojos de Nia era un espejo de su propia estupidez. Allí, delante de cientos de extraños, bajo la luz fluorescente implacable de una terminal de aeropuerto, el hombre más orgulloso de Oriente Medio hizo lo impensable. Rafik dobló las rodillas. Se arrodilló en el suelo sucio, arruinando el pantalón de sastre, quedando físicamente más pequeño que ella. El vestíbulo se ahogó al unísono. Fue sordo, Nia, dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran, pero mirándola solo a ella. Dejé que el miedo de mi pasado silenciara mi presente. Escuché el ruido de una mentira, porque era más fácil creer que todos tienen un precio que aceptar que alguien pudiera amarme sin querer nada a cambio. Levántese, Rafik, susurró ella, mortificada y conmovida al mismo tiempo. Usted es un sheik. Soy solo un hombre implorando perdón. Vanessa fue expulsada. La grabación era falsa. El sonido de sus pulseras la delató. Pero el verdadero crimen fue mío, por no confiar en lo que mi corazón ya sabía. Extendió la mano, palma hacia arriba, no exigiendo, sino ofreciendo. No vuelva a su país como una fugitiva. Vuelva como mi pareja, no para traducir el mundo para mí, sino para gobernarlo conmigo. Nia miró su mano. Sería tan fácil aceptar. Pero el amor sin respeto era una trampa, y ella ya había sobrevivido a demasiadas trampas. El dinero para mi madre, comenzó ella, es una donación, independiente de su respuesta. Él la miró con una intensidad que quemaba. Si usted sube a ese avión, construiré hospitales en cada ciudad donde pise, solo para asegurarme de que esté segura. Pero prefiero que se quede y los construya conmigo. Nia soltó las bolsas de plástico. Cayeron al suelo con un golpe sordo. La barrera que había construido alrededor de sí misma se rompió. No necesitaba un salvador, necesitaba un igual. Y ver a aquel hombre poderoso de rodillas, vulnerable, expuesto al ridículo por ella, probaba que él finalmente entendía la moneda que ella valoraba, la verdad. Se agachó, poniéndose a la altura de sus ojos, y sostuvo su rostro con ambas manos.
Si me vuelve a gritar, me cortaré la lengua, prometió él. Y quiero un contrato de trabajo, con vacaciones y beneficios. Ella sonrió entre lágrimas. Rafik rió, un sonido de pura liberación, y la atrajo a un abrazo, enterrando el rostro en su cuello, inhalando el olor a jabón barato y dignidad inquebrantable. Puede tener el reino entero, Habibi. El aplauso que estalló en la terminal fue ensordecedor, pero para los dos existía solo el sonido de dos respiraciones entrando en sincronía por primera vez. 6 meses después. El sol poniente teñía la sabana de oro líquido y púrpura. El aire era cálido, seco y lleno del canto de las cigarras. Lejos de los rascacielos de cristal y acero de Dubái, una estructura moderna, pero integrada al paisaje con tonos de tierra y madera local, se erguía orgullosa. La cinta roja en la entrada del Instituto de Lingüística y Salud Nia Al-Khaled se balanceaba suavemente. La madre de Nia, sentada en una silla de ruedas pero con el rostro sonrosado de salud y vitalidad, sostenía las tijeras ceremoniales. A su lado, los hermanos de Nia vestían trajes bien cortados, trabajando en la logística del evento con una eficiencia que mezclaba la astucia de las calles con el entrenamiento corporativo de alto nivel. Nia observaba la escena de lejos, apoyada en un jeep, sintiendo la brisa tibia en su piel. Llevaba un vestido sencillo de algodón local, pero en su dedo anular brillaba un anillo discreto, pero cargado de historia. Una herencia de la familia real que Rafik insistió en que usara, no como posesión, sino como promesa. Rafik se acercó por detrás, envolviendo su cintura con los brazos. No llevaba la túnica formal, sino una camisa de lino ligera, las mangas dobladas, luciendo más joven y libre de lo que jamás había estado en su palacio de mármol. Su madre tiene un discurso de 40 minutos preparado, susurró en su oído. Creo que intentará convertirme a su religión antes de la cena. Nia rió, apoyando la cabeza en su hombro. Le gusta a usted, especialmente después de que intentó cocinar ese platillo típico y casi incendió su cocina. La humildad conquista a mi madre. Rafik le besó la sien y entonces sacó algo del bolsillo, un par de auriculares. Pero no eran los auriculares sofisticados de cancelación de ruido que él usaba para aislarse del mundo. Eran sencillos, conectados a una pequeña grabadora de audio antigua. ¿Qué es esto?, preguntó Nia, volviéndose hacia él. Rafik le colocó los auriculares sobre las orejas con una delicadeza reverente. He estado tomando clases, dijo él, un brillo travieso en los ojos. Apriete el play. Nia apretó el botón. La voz de Rafik llenó sus oídos, no hablando árabe, ni inglés, ni francés. Estaba hablando el dialecto tribal de la abuela de Nia, una lengua compleja, tonal, que pocos forasteros se tomaban la molestia de aprender. La pronunciación era vacilante, el acento era fuerte, pero el esfuerzo era palpable en cada sílaba luchada. Mi voz era solo ruido hasta que encontré tu silencio. Prometo escucharte en todas las lenguas, en todos los silencios, hasta que las arenas del desierto se vuelvan mar. Nia se quitó los auriculares, los ojos anegados de pura emoción. ¿Aprendió para los votos? Aprendí para la vida, corrigió él sosteniendo sus manos. Pasé años buscando a la esposa perfecta en catálogos y currículums. No sabía que necesitaba aprender una nueva lengua para encontrar mi alma. Al fondo, la madre de Nia cortó la cinta entre aplausos y gritos de alegría de la comunidad, pero Rafik y Nia no miraron. Estaban demasiado ocupados descifrando la mirada del otro, en un diálogo mudo y perfecto que no necesitaba traducción. El desierto y la sabana eran vastos, pero la distancia entre los dos mundos había desaparecido completamente. Rafik aprendió una nueva lengua para encontrar el amor, probando que escuchar es la mayor prueba de afecto. Y con esto terminamos esta historia, pero ahora viene la parte de los mejores amigos del canal que ven hasta el final. Y aquí vamos a elegir el comentario del video de hoy. El comentario de hoy será: yo te escucho. Es hermoso.
tiene que ver con la historia y también con ustedes que están siempre aquí con nosotros, firmes y fuertes. Gracias de corazón, como siempre. Pero no siempre los secretos se revelan a tiempo para un final feliz. Si quieres seguir descubriendo historias donde la verdad lucha por aparecer, suscríbete al canal ahora mismo. Y el viaje no termina aquí. Elige una de las 2 historias que aparecieron en tu pantalla. En una de ellas, el silencio esconde algo mucho más peligroso. Haz clic para descubrir. Te veo allí.